la pantalla. Buenas noches, Magdalena, ¿cómo está? Muy bien. Buenas noches, Oscar. A ver, ¿quiénes más están en línea, en sala? Camila, Cindy, Gentauro, Hermenegilda, Iván, Leoncia, Luis, Roxana, Ruby y Scarlett. Bienvenidos a nuestra cuarta clase. Muy bien. Hoy vamos a trabajar un poquito lo que son necesidades educativas especiales, uniéndolo con la consulta que quedó pendiente de la clase anterior. ¿Ya? Muy bien, Camila. Muy bien. Listo. Empezamos. ¿Ya están dispuestos? Sí, perfecto. Muy bien. A ver, les consulto. ¿Qué entienden por necesidades educativas especiales? ¿Ideas? A ver, Iván. ¿Sí tienes habilitado el micrófono? Listo. Son Iván. causas Ok. de carácter social, político, psicológico o físico que de cierta manera impiden el desarrollo regular del proceso educativo. Ya, ok. Que no es, que sale fuera de lo que contemplamos, ¿no? De la normalidad o de lo típico, digámoslo así. Sí, Muy correcto, bien. que no ¿Alguien más? tiene que ser necesariamente un trastorno, una condición específica. Puede ser simplemente que el niño cada vez que entra a nuestra aula no va desayunado y todo el tiempo va pensando en comer hasta el receso y son unas 4 o 6 horas. Bien, es correcto. Influye bastante lo que son los factores ambientales, ¿no? También como son los factores individuales dentro de lo que son las necesidades educativas. Muy bien. Ahora, ¿creen ustedes que todos somos iguales o todos aprendemos igual? No, Miss. Cada uno, dependiendo de sus capacidades y sus destrezas, van a ir también desarrollándolas con el tiempo. Es cierto. De allí parte el concepto de diferencias individuales, ¿cierto? Cindy no es lo mismo, no aprende igual o no tiene las mismas capacidades o habilidades que Ana, o que Iván, o que Camila, o que Leoncio, ¿no? Entonces, esto implica que nosotros tengamos distintas estrategias y también existan distintos estilos de aprendizaje. ¿Listo? La clase de hoy vamos a trabajar cuáles son estas necesidades educativas especiales y también tomar en cuenta lo que son las diferencias individuales, ¿ya? Porque es súper importante. Yo puedo prepararme para trabajar con alumnos que de repente tienen necesidades educativas especiales, pero yo no noto las diferencias, o sea, solo me enfoco en aquellos estudiantes que tienen trastornos, digámoslo así, ¿no? Dificultades, por ejemplo, problemas de aprendizaje, deterioro cognitivo, que puedan tener, por ejemplo, autismo, pero no me fijo o no sé trabajar o no tengo estrategias para trabajar con niños superdotados o con niños que estén en el límite, ¿no? De lo que son, de lo que es las discapacidades intelectuales.
Entonces, estas diferencias individuales son importantes que las tomemos en cuenta, porque para ello es que nosotros debemos estar preparados. No es igual atender a un niño que de repente yo conozco, sé, entiendo, buenas noches Julia, que tiene déficit atencional, con un niño que no está diagnosticado, pero yo observo, me doy cuenta que por ahí tiene falencias o tiene dificultades de concentración, ¿no? O de repente tenemos niños por ahí que se ganaron la lotería, tienen comorbilidades, ¿no? Tienen autismo, tienen TDAH, o pueden tener TDAH y pueden tener también discapacidad intelectual. Entonces, a veces tenemos la mezcla. Entonces, es importante primero que yo identifique cuáles son las condiciones y cuáles son también los trastornos o discapacidades que pueden requerir atención especial en cuanto a la educación. Es importante también que yo esté familiarizada con las estrategias, con los enfoques, con las técnicas, con los métodos, para que yo pueda tener mucho más bagaje y poder incluir estas estrategias con los alumnos. Recuerdan, la semana pasada trabajábamos un poco de los enfoques, el conductista, el cognitivista, el sociocultural, ¿no? El constructivista. Entonces, todos estos enfoques a nosotros nos van a nutrir para que podamos utilizar estrategias que ayuden a nuestra clase, ¿no? Que ayuden a nuestros estudiantes, especialmente aquellos que son los que aparentemente dan más trabajo, ¿no? Los que son más difíciles. ¿Qué es la labor del profesor? O sea, el niño que ya tiene desarrolladas las habilidades o las aptitudes académicas, ¿qué hay que hacerle? Retarle, ponerle más, de repente, el nivel el que le voy a exigir, ¿no? Pero de aquellos que tienen estas dificultades es con quien realmente se debe hacer el trabajo. ¿Ya? A veces nos molestamos porque nos tocan niños difíciles. Tenía una conocida que era maestra y decía, me tocan niños conchita. Yo estudiaba todavía y cuando le escuchaba decir niños conchita, yo no lograba entender a qué se refería, ¿no? Y se refería a niños que captan difícil, que no se llega muy bien a ellos, ¿no? Ya cuando terminé de estudiar, me parecía ese término discriminativo, peyorativo, decirles así. Entonces, claro, ofensivo, ¿no? Entonces, qué ofensivo. Y que sí, Conchita, que no aprenden rápido, algo así como cerrados. Entonces, a veces, y la maestra se enojaba, ¿no? Se enojaba porque le tocaban niños así, y quería niños que no les dieran más trabajo, ¿no? Cuando el rol del educador es justamente generar estas estrategias, estos métodos para poder llegar a desarrollar aprendizaje en sus estudiantes, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la clase de hoy, que nosotros podamos ir teniendo algunas herramientas que podamos utilizar dentro de aula, ¿ya? Sobre todo porque creo que la clase pasada les decía, no hay una receta que te diga, mira, mezcla A, B y C y te va a salir esto y te va a funcionar con un niño. Te puede funcionar con uno, no te funciona con otro, pero lo importante es que yo tenga mucho bagaje, ¿no? ¿Recuerdan la primera clase que decíamos, conoce quiénes son tus alumnos, ¿no? Identifica cuál es su motivación, identifica cómo son sus procesos de aprendizaje, evalúa tus estrategias y, por último, trata de gestionar un aula en el que sea cómodo, que genere seguridad para el estudiante. Pues todos estos factores son importantes, más cuando yo trabajo con niños que tienen necesidades educativas, ¿ya? Diferenciadas. Ok, entonces, hoy vamos a trabajar eso, ¿ya? Por ahí hay una preguntita, a ver. ¿Qué significa? Ana, ¿levantaste tu manito? Sí, Miss. Buenas noches, disculpen, no la saludé No te antes. preocupes.
Por ejemplo, la clase de hoy también incluye a los casos de los niños que tienen, como se mencionó, problemas tal vez de concentración y atención. Le consulto porque si, por ejemplo, en aula yo tengo un niño que supuestamente está distraído porque está jugando con sus cosas en la mesa, o de repente porque está jugando, o de repente porque está mirando a otro lado, no me está viendo a mí, no está viendo la pizarra, pero a la hora de preguntarle, porque supuestamente no prestó atención, o fue el único que estuvo fuera de la concentración de la clase, yo le pregunto y el niño me responde correctamente, y es un niño que trabaja muy bien, que no necesita mucho apoyo, entonces yo lo podría, digamos, considerar como un caso problema, porque muchas veces, le hago la pregunta porque muchas veces las maestras estamos acostumbradas Que a te que, miren. a que ese niño me está prestando atención porque me está mirando, porque me está escuchando, porque no se mueve, porque está mudo, disculpando la expresión, pero cuando yo veo a un niño que está jugando, que está haciendo otra cosa, que no es mirarme, ya para mí, digamos, es una molestia, ¿no? Entonces, va a ir la clase referido a estos casos, porque realmente pasa muchísimo en clase, Miss, por favor. Sí, de hecho, esta clase es más que de platicar, es mucho más que platicar porque ya conocemos qué debemos hacer. Lo que nos falta es hacerlo, ¿no? Ya sabe, bueno, si la mayoría está en Perú, sabe que en Perú hay una ley que pide que manda a las escuelas tener habilitadas aulas que incluyan a estudiantes que están dentro del rango de discapacidad, ¿no? Y que incluso estas aulas contemplen las, digamos, herramientas, los ambientes necesarios para poder prestarles la educación de calidad que necesitan. Ahora, de la ley al hecho, hay mucha distancia, ¿no? Justo es el mensaje de hoy, es que así el aula no tenga un niño que esté considerado como NEE, yo sí o sí tengo que buscar estrategias que puedan contemplar todas las individualidades, si no es agruparlas. Y algo que dices, Ana, es muy cierto. Nosotros todavía estamos acostumbrados, o los maestros están acostumbrados a que si el alumno me mira es porque me está atendiendo. Pero tú cómo sabes, porque puede estar mirándote, pero su pensamiento está en otro lado. Entonces, ¿cómo me puedo ir yo dando cuenta que el niño o que los niños o que los estudiantes me están prestando atención y sobre todo están entendiendo haciendo las preguntas de clarificación? Yo puedo estar inquietísima en el aula, estoy por aquí con el teléfono, de repente haciendo rayones, pintones, y el profesor me dice, estás distraída. A ver, resuelve este problema. Y lo resuelvo muy bien. Significa que yo estoy aprendiendo. Quizás lo que está enseñando yo ya lo sé y por eso me parece aburrido. Entonces, no necesariamente porque me fije la mirada, porque me mire, porque esté allí concentrada en el pizarrón, me va a estar atendiendo. Entonces, esas son prácticas que ya están ambiguas. Tengo que buscar estrategias que me puedan hacer ver, o sea, si yo voy con la idea de que solo si me miran y me prestan atención, no estoy haciendo bien trabajo, definitivamente, no estoy haciendo bien el trabajo. Entonces, es importante que ya yo conociendo a mi aula, yo verifique. Si tú no conoces al aula, ¿cómo haces? Preguntas abiertas, preguntas al azar, introduces una historia, tratas de enganchar al público, verificas si el público está entendiendo. O sea, son normas básicas de interlocución. Porque a las finales, cuando tú estás dictando una clase, estás conversando con las otras personas. ¿Qué pasa si yo vengo, abro mi presentación, hablo? Yo cumplí mi trabajo. Pero ya que ustedes están detrás de una pantalla, ¿me estarán atendiendo? ¿Estarán escuchando? ¿Llegará el mensaje? ¿Entenderán lo que digo? ¿Cómo valido si lo que yo estoy haciendo está dando frutos? Preguntando, clarificando con ustedes, ¿no? Entonces, eso es lo importante.
No necesariamente porque me mire, es porque me atiende. ¿Listo? Hay chicos que son muy distraídos, entonces yo tengo que buscar estrategias. Por ejemplo, de las estrategias físicas que funcionan en muchas escuelas, que ya incluso están innovando en actualizar su material, su infraestructura, es colocar dentro en las sillas bandas elásticas, que ya sea que el niño tenga hiperquinesia o no, le sirve a los muchachos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que se están viendo como opcionales dentro de la infraestructura que enriquece la experiencia educativa. Que yo no me voy, si yo veo a que el niño se sienta, se mueve, se para de un lado a otro, yo ya estoy, siéntate, quieto, no hables, no contestes. Es que voy a tener en el aula cachaquitos, o voy a tener en el aula robotcitos para yo no molestarme si es que los chicos, molestarme si es que los chicos se distraen o de repente por ahí están pululando en el aula, ¿no? Entonces, eso, como le digo, son prácticas antiguas, ya para esta generación definitivamente no nos sirven, no nos ayudan y sobre todo es que genera reacciones adversas a lo que nosotros buscamos dentro de aula, ¿no? Claro, Scarlett, definitivamente. Yo puedo estar ahí mirándote y no significa, o eso no te da la seguridad de que están prestando atención, ¿no? Entonces, es importante eso tenerlo en cuenta. Sí, Ana, definitivamente. Les decía creo que desde la primera clase, esto de enseñar es para quien realmente tiene pasión por ello, ¿ok? Porque no solamente es que yo para el papel diga, soy colegio o soy escuela inclusiva, pero dentro de mi aula, pues no genero empatía, no enseño empatía, no genero respeto por las diferencias, ¿no? Yo soy la que propicio de repente el comportamiento irónico o burlesco dentro del salón. Entonces, ¿de qué modelo estamos hablando? ¿No? Entonces, el trabajar necesidades educativas especiales no solo tiene que ver de un nombre, y no solo tiene que ver con que le dé la infraestructura, sino también tiene que ver con que yo genere esta tolerancia a la diversidad. De eso se trata. A las finales, tú y yo no somos iguales. Tenemos ojos, nariz, boca, cuerpo y todo, pero no somos iguales. Terminamos siendo personas distintas y eso es lo que hay que procurar dentro de aula cuando trabajamos con niños que están identificados como NEE. ¿Ok? Allí empieza la verdadera inclusión. Allí empieza, en que yo entienda cuáles son estas diferencias, qué me hace distinto de uno a uno de otro. Y eso que me hace distinto no significa que me haga superior, sino que son habilidades que cada uno tiene. Así como Goleman habla acerca de las inteligencias, ¿no? De las inteligencias múltiples, donde dice son combinaciones que a las finales generan que unos destaquen de otros, porque son particularidades. Entonces, estas diferencias individuales tienen que ver con esas particularidades, con esas variaciones que diferencian a uno de otro, ¿no? Y que tienen que ver o que se muestran cuando ellos tienen que desarrollar estos estilos de aprendizaje o cuando nuestros estudiantes tienen que poner en práctica sus habilidades. También tiene mucho que ver la cultura, ¿no? El factor ambiental, el factor cultural, de dónde se desarrollan estos niños, de dónde vienen, cuáles son las costumbres, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con diferencias individuales. Por ejemplo, yo puedo estar en la costa o en el centro de Perú o en el país en donde ustedes están y no son las mismas estrategias que utilizo al enseñar a un niño de ciudad que a un niño de escuela rural. No son las mismas estrategias, no puedo. ¿Por qué? Porque ya allí el antecedente cultural marca una diferencia y ahí ya estoy hablando de diferencias individuales. ¿Ven? ¿Me van? Dice, claro,
Claro que sí, Iván. Otro de los, me estaba acordando ya que acotas eso, Iván, en consulta recibo a 2 niñas de la misma aula, una que tiene promedio sobresaliente y otra que está muy, muy por debajo, ¿no? La recibo por un tema de disputas entre ellas y una de ellas me dice, no, es que ella no rinde, nos toca hacer trabajos con ella y sabemos que vamos a salir mal porque no da, esa es la frase. Además, no se relaciona con nosotros, ¿no? Y a la otra niña dice, ella es una estirada, es una creída, porque sabe más, a uno ningunea, ¿no? Miren, tenemos ahí a los 2 extremos. Una que no necesita apoyo, que hace sus cosas sola, y otra que necesita apoyo, pero que no tiene dentro del entorno, no tiene, digámoslo así, grupo social, ¿no? Y estas muchachas, las 2 van porque cuando les toca trabajar en grupo, no saben trabajar. Entonces, de nada sirve ser buen estudiante o ser de abajo para arriba las últimas, ¿no? Si es que no tienes las habilidades que te van a permitir trabajar en equipo. Ahí es cuando trabajaba con ella, les digo, ¿te ha ayudado a ser inteligente al poder trabajar con una persona que según tú no tiene las capacidades que tú tienes? No. Entonces, ¿a dónde va la inteligencia? ¿No? Y a la otra niña le decía, ¿y tú que dices que tienes muchas más habilidades? No inteligencia, pero sí habilidades. ¿Te han servido tus habilidades sin inteligencia? No, porque no las sabes usar. Entonces, necesitan complementarse. Esas diferencias individuales son las que van a tener que ser guiadas, ya sea por el maestro de aula, ya sea por compañeros pares, o ya sea de repente por los mismos padres, ¿no? Tienen que ser guiadas. Cualquiera que necesite, cualquiera que sea la necesidad. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las necesidades educativas especiales, nosotros vamos a tomar en cuenta que estas necesidades se pueden manifestar de distintas maneras. Y yo tengo que buscar estrategias o tener herramientas que me ayuden a afrontarlas. Entonces, ¿cómo voy a notar estas diferencias? Primero, tengo que conocer cuáles son los estilos de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? ¿Cómo procesan la información? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la llevan a su metacognición? De hecho, ¿para qué me sirve lo que estoy aprendiendo? ¿No? Por ahí Iván decía acerca del ejercicio, de la experiencia que contaba Ana, ¿no? Decía, el niño no me está mirando, pero si yo le pregunto, responde. Entonces, el chico es mucho más auditivo, quizás, ¿cierto? Entonces, ese es su modo de aprender. Pero de repente es un niño que ya conocía el tema y no se le hace interesante lo que le estábamos platicando. Entonces, cuando yo voy a introducir algo, es importante que yo primero tantee o verifique, ¿no? ¿Qué es lo que sabe mi público? ¿Qué recuerda? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la información previa que tiene? Allí me voy a ir dando cuenta también de cuáles son estos ritmos de desarrollo que tienen los estudiantes, ¿no? Con qué velocidad procesan información o desarrollan habilidades, o también con qué velocidad ellos van alcanzando los hitos que se espera a medida que van creciendo. Eso tengo que darme cuenta. No puedo enseñar algo o no puedo intentar enseñar algo a quienes no conozco. ¿No? Yo insisto en esto, saberes previos, claro. Tenemos que saber eso. ¿Ya? Y no molestarme. Ustedes ya deberían saber esto, porque eso es un comentario que no ayuda. Ese es un comentario que atrasa, que inhibe, que impide que los estudiantes bajen estar alerta o esa barrera para que nosotros podamos generar aprendizaje, generar conocimiento. Entonces, yo debo conocer qué saben, debo saber qué los motiva, debo entender de dónde vienen, tengo que conocer también cuál es su personalidad, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Tengo que conocer también o identificar cómo es que se relacionan con otros compañeros dentro de aula. ¿Listo? Entonces, es importante toda esa información para tener
para tener datos acerca de qué los diferencia, ¿no? Creo que a muchos, Scarlett, nos pasa eso. Sí, muy bien. Ahora, en cuanto a los estilos de aprendizaje, ¿no? Hay diversidad de estilos de aprendizaje. ¿Uno aprende solo de una manera? No. Los estilos de aprendizaje los vas a utilizar de acuerdo, ¿ya? De acuerdo a lo que necesitas, de acuerdo a la información que necesitas procesar. ¿Ok? No hay una forma única de abordar cómo es que nosotros adquirimos el conocimiento. ¿Ya? No hay una forma única. Cada individuo va generando su manera de cómo adquiere información, de cómo va desarrollando habilidades. Entonces, es importante que yo conozca distintos estilos. ¿Para qué? Para que pueda identificar cuál es el estilo que utiliza mi estudiante, qué mezcla está haciendo. Entonces, normalmente observamos o conocemos el aprendizaje visual, el kinestésico, el de hacer, el auditivo, ¿no? El matemático, por ejemplo, el individual o el aprendizaje social, ¿no? Que de repente hay muchachos que si están en grupo aprenden mucho mejor, ¿no? Su aprendizaje es mucho más social. Cuando escuchan a otros, cuando explican, cuando leen y vuelven a escuchar la información. Entonces, eso ayuda bastante. Significa que la persona es auditiva y la relación o la forma en cómo va aprendiendo o escuchando de las experiencias de otros va fortaleciendo el aprendizaje que ellos tienen. Entonces, tengo que entender que de repente, ¿qué temas se hace más fácil de trabajarlos de manera social? ¿Qué temas es más importante que se entienda la parte lógica? ¿No? Otro, ¿qué tema sí necesita ser trabajado individualmente o qué información? Entonces, todo eso debo comprender para poder atender las necesidades que tiene cada uno. Recuerden, todos procesamos la información de manera distinta. De lo que hasta ahora yo les voy explicando, de repente para algunos se les quedó acerca de el trabajo individual que hay que hacer con los estudiantes. A otro de repente se le quedó los estilos de aprendizaje. De repente a otro de ustedes se les ha quedado el cómo identificar las diferencias que tienen los estudiantes. Todos van captando información distinta de acuerdo a sus saberes previos, de acuerdo a las experiencias que va teniendo y de acuerdo también a la necesidad, ¿no? Por ahí decían, ¿cómo trabajo con chicos que tienen TDAH? O cómo trabajo, o cómo hago con los chicos, ¿no? Es importante que ellos me miren, están atendiéndome. Entonces, yo lo pregunto de repente porque me ha pasado, es una experiencia, o de repente observé eso en otra aula, o de repente lo he vivido en carne propia, ¿no? Entonces, tengo que saber cómo es que deducen, cómo es que relacionan información, cómo es que a ellos se les genera significancia de lo que están, a lo que están siendo expuestos, ¿ya? Dice, un alumno de 8 años con aprendizaje lógico nos arruinó la dinámica de un memorama. Pasaron solo 3 nenes antes que él y lo resolvió. Cierto. Los retos, pues. Justo el sábado pasado en consulta, yo tengo un juego con el que trabajo con niños con TDAH. Entonces, el juego tiene 120 retos, son 6 niveles. Y en la práctica, con los pacientes, normalmente hacen unos 15 problemas, resuelven entre 10 y 15 problemas en media hora. Entonces, estaba trabajando con este niño y me hacía un ejercicio por minuto. Así, rapidísimo. Y era la primera vez que veía el juego. Y su mamá llega pues a consulta. Estoy trabajando con él modificación de conducta, primero para trabajar, para mejorar los procesos atencionales. Y su mamá me dice, no presta atención, no aprende rápido, se olvida de las cosas. Ya, entonces escucho a la madre, trabajo con el niño y el chiquito, así, miraba y
en one me resolvía. Y yo, siguiente. Luego les muestro, yo suelo a veces grabarlos, no el rostro, solo la actividad que hacen. Y le decía, me has batido récord, me has resuelto 30 ejercicios en media hora, cuando normalmente el resto de mis pacientes los hace 15 o 10 ejercicios, ¿no? Le pongo otro, un nivel mucho más alto, y me dice, esto sí está medio difícil, y digo, a ver, vamos a intentarlo, y la próxima sesión que viene trabajamos el segundo nivel. Entonces lo ve y dice, está difícil, pero me vas a dar más tiempo ya, porque así me habla como adulto, me vas a dar más tiempo porque no me sale muy bien. Entonces lo revisa y dice, ok, ya lo entendí, y lo resuelve rapidísimo. Y su mamá estaba ahí sentada en el consultorio y me mira, ¿no? Me mira incrédula de lo que estaba observando. Y bueno, ya termina la sesión, felicito al niño y le digo, señora, como que su niño no aprende. Su niño es muy hábil. Quizás usted quiere que memorice y él no es la forma en cómo él aprende. Después yo le había encargado al inicio de la sesión que me recordara 4 cosas, 4 objetos, y lo había asociado con un tema, y luego ya antes de irse le digo, oye, ¿verdad? ¿Recuerdas los 4 objetos que te dije que me guardaras en tu cabecita? Y me los dice, ¿no? Entonces, con la mamá ya me quedo conversando y le digo, ¿qué idea tiene ella acerca de aprender? ¿No? ¿Y qué idea tiene la maestra acerca de aprender? Porque el niño no se le notan dificultades en cuanto al proceso de evocación y a la memoria, ¿no? Entonces, allí también había otra dificultad, ¿no? Un sesgo respecto a cómo interpretamos el aprender. Entonces, su niño era bastante lógico, le gustan las cosas que lo reten. Entonces, si hay cosas que él ya conoce y no le entusiasma, simplemente no le presta atención. Y es allí que en la escuela, pues, todo le parece fácil y no presta atención. Se aburre rápido, se aburre. Y me dice, mi hijo es TDAH. Bueno, eso es otro tema ya para conversar, para discutir, pero muchas veces también nosotros inventamos o no sabemos diferenciar, no sabemos identificar cómo es que resuelve o cómo es que procesa. Entonces, solemos catalogar con dificultades que no existen, ¿no? Entonces, es importante identificar cómo aprende el estudiante, saber también cuál es su capacidad. Recuerden lo que decía Vygotsky, ¿no? Su ZDP. ¿A dónde quiere llegar? Sí, es que el padre y la maestra pues quieren que el niño se quede quieto, porque es un niño que irrumpe mucho. Entonces, cuando yo le explico a la mamá, después de haberle hecho también una prueba rápida de IQ, le digo, bueno, en mi experiencia yo no le veo indicadores que me revelen que el niño tenga deficiencias en el aprendizaje. Más que todo veo problemas de conducta, ¿no? Regulación en cuanto a la participación. Entonces, recuerden que la inteligencia es un mero número, ¿no? Lo que nosotros vemos es qué hace con esa información, cómo la procesa, cómo la lleva a la vida real, cómo la entiende, ¿no? Cómo la entiende. Entonces, puede ser que el niño de repente es muy lógico, me arma cubos rapidito. Entonces, entiende un poco, razona mucho más rápido en cuanto a velocidad de procesamiento, pero sí debe tener algunas dificultades también, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta esto. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es a dónde puedo llevar a mis estudiantes? Recuerden, y creo que es algo que no les había platicado antes, pero si nosotros nos sesgamos con una etiqueta, no vamos a tener oportunidad de poder tomar acción, ¿ya? Muchas veces cuando los chicos llegan a consulta para evaluación derivados porque tienen alguna dificultad en sus habilidades académicas o no las han desarrollado, me dicen, no, la maestra dice que el niño no aprende, la maestra dice que lo de acá, la maestra me refiere que mi niño es medio autista, que mi niño tiene lo de acá.
Entonces, yo para poder, ahora que estoy en una zona rural, todos se conocen, entonces yo me gusta mucho ir, salir y platicar y hablar con los maestros para ver cómo es que ellos entienden el educar, ¿no? Y la mayoría lo que busca es obediencia ciega. No, es que son buenos chicos si es que el niño se queda sentado, si hace la tarea, si no se equivoca, si no conversa, si trae su material y sus cuadernos, si el papá está pendiente. Le digo, bueno, el papá está pendiente ya. ¿En qué forma tiene que estar pendiente? No, que el papá esté atrás, que haga las tareas. Le digo, pero eso no es de los papás, eso es del niño. Y eso significa que son funciones ejecutivas que tiene que ir desarrollando. La responsabilidad, la organización del tiempo, la gestión, la resolución de problemas, toma de decisiones, son habilidades que ellos van a ir desarrollando. Si es que el padre hace esas tareas, los niños no van a aprender. ¿No? No van a aprender. Mira, que incluso, Iván, el modelo clásico para enseñar a niños que tienen dificultades conductuales es el mejor. Porque tiene estructura, necesitan estructura para poder aprender. ¿Ya? El aprendizaje libre es bueno, pero necesitan estructura para poder aprender. Ahora, según la ley peruana, ¿ya? Según la ley peruana 2844 o 28.044, se consideran solo necesidades educativas especiales, ya a las que están incluidas en estos grupos, que pueden ser discapacidades físicas, discapacidades sensoriales, que tienen que ver con problemas de los sentidos, visión, audición, discapacidades cognitivas que tienen que ver algunos le conocen como retraso mental, pero ya no se usa ese término, ahora es discapacidad cognitiva o deficiencia intelectual o discapacidad intelectual. Trastornos del espectro autista, necesidades educativas transitorias y síndrome de Down, ¿ya? Esas son necesidades educativas especiales que según la ley peruana están incluidos o se les considera dentro de lo que es el enfoque inclusivo, ¿ya? Ahora, en base a esto, yo les traigo la propuesta en la clase de poder ir desarrollando cuáles son los problemas que que están dentro de este bagaje, dentro de estas discapacidades. Pero, a lo que iba para no irme en el tema de la etiqueta, es que es netamente para saber en qué contexto están. ¿Listo? No es para decir, mi niño tiene mi niño tiene un problema, mi niño es enfermito, me dicen a veces, ¿no? Digo, ¿de qué manera es enfermito? Es que mi niño no aprende, no aprende como los otros niños, es enfermito. Ok, y como no aprende como los otros niños, ¿usted qué hace? No, pues ya no le exijo si no va a aprender. Entonces, miren cómo es que estamos acostumbrados a observar, ¿ya? La discapacidad como una barrera, cuando en realidad no significa que no se pueda desarrollar. A medida de sus posibilidades va a poder desarrollar, le cuesta más, toma más tiempo, pero no significa que no pueda desarrollar. Entonces, miremos estos diagnósticos, estas etiquetas, ¿ya? Miremosla como un nombre que nos pueda dar información para vislumbrar qué es lo que vamos a hacer, más no para justificar el no hacer nada. ¿Ya? ¿Sí me comprenden, no? ¿Sí? Ok. Entonces, nos vamos entendiendo. Muy bien. Miren, dentro de las dificultades, ¿ya? Como les decía, estas pueden ser físicas. Las dificultades físicas van a afectar el traslado, la movilidad o el control. Las sensoriales tienen que ver con, por ejemplo, problemas auditivos o del habla o de la visión, ¿ya? En cuanto a las discapacidades cognitivas, pueden ser problemas de aprendizaje, pueden ser
dificultades atencionales o del procesamiento de información. El TEA ya conocen, ¿no? Que son es la condición que afecta normalmente la comunicación y la forma en cómo se relacionan las personas. Y estas necesidades educativas transitorias que son las que se encuentran temporales, ¿no? Que es de repente porque el niño tiene un problema al corazón, un soplo al corazón, o de repente el niño tuvo un ACV, o de repente el niño tiene anemia, ¿no? Que son necesidades educativas transitorias, son necesidades en las que se les va a dar un apoyo específico hasta que salga de convalecencia, ¿no? Hasta que la enfermedad, hasta que salga del diagnóstico de la enfermedad, ¿ya? Entonces, en base a esto, en cuanto a los problemas del desarrollo, a las discapacidades del desarrollo, nos dice que son afecciones crónicas que afectan el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Aquí, cuando vemos esta parte físico, cognitivo, emocional y social, estamos viendo el desarrollo psicomotriz del niño. ¿Ya? Estamos contemplando estas dificultades que son en la parte neurobiológica, en el desarrollo neurobiológico. Entonces, dentro de estas discapacidades del desarrollo se encuentra el TEA, ¿no? El TEA, creo que les comenté anteriormente, si no, bueno, aquí va el comentario, es que no hay ni medio TEA, ni recontra TEA, ni casi TEA, ni un poquito TEA, ¿ok? TEA es TEA. ¿Ya? Este diagnóstico definitivamente lo hace un médico neurólogo, un neuropediatra, y este diagnóstico se realiza mediante observaciones clínicas, mediante la aplicación de instrumentos. Para que haya un comentario. A ver. No, es un espectro, ¿ya? Es un espectro. En cuanto al autismo, como les decía, se hacen unas evaluaciones, puede ser TONI, puede ser el A2-2, incluso se hacen especialidades para poder hacer estas evaluaciones, ¿ok? Entonces, no es que cualquier médico o cualquier personal de salud te va a hacer el diagnóstico. Las evaluaciones se realizan mediante observaciones clínicas y con el uso de instrumentos especializados para poder hacer el diagnóstico. No solo se evalúa al niño, se evalúa varios factores que están influyendo en el desarrollo de. Entonces, ¿cómo o cuáles son los indicadores que se evalúan? Por ejemplo, si el niño o niña tiene dificultades al momento en que se comunica con otros, o sea, dificultades en la comunicación social. Si de repente por ahí tiene conductas repetidas. Lo más clásico, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Okay. sí. Ok. Hermenegilda, verifica tu conexión porque sí se está escuchando. Ok, les comentaba, ¿no? Hay momentos repetitivos, hay movimientos repetitivos. Lo más común es que el niño no juega. ¿Cómo es eso que no juega? No juega, ordena, supongamos, ¿ya? Ok, imaginen, y aquí tengo una familia, ¿cierto? ¿De qué? Hay un montón. ¿Listo? De pollitos, muy bien. Hay un montón. Y están desordenados. Y de repente el niño comienza a clasificar. Ven un patrón. Gallo, gallina, pollito. Y yo lo pongo así. Pollito, gallina, gallo y pollito, ¿no? Y tú observas que el niño comienza a seguir el patrón. Se metió el pie de la cama. Y comienza a seguir el patrón. Gallo, gallina, pollito. Y así con todo. No juega, ordena, clasifica, estructura. Aquí hay algo raro, porque los niños normalmente tiran los objetos, exploran, ven cómo funciona, qué hace. Entonces, aquí ya tienes una alerta. Tiene poco contacto social, una segunda alerta.
De ahí algunos dicen, ah, sí, es quisquilloso con la comida, es muy sensible. Entonces, puede que sí, puede que ustedes vayan viendo que tiene esas conductas, pero definitivamente, ¿ya? Pero definitivamente tienen que ser evaluados. ¿Por qué? Porque puede que sí tenga algunas alteraciones, puede que sí tenga algunas dificultades persistentes de repente, que no interactúa, tiene algunos patrones de comportamiento, me camina de puntillas, me hace aleteo, pero no es todo. ¿Listo? No es todo. Cuando me tengo que alertar, cuando el niño, por ejemplo, va desarrollando lenguaje, año y medio, 2 años, y en los 2 años ya no crece el lenguaje. No crece el lenguaje, no desarrolla conducta social, no interactúa con el medio, ahí hay que alertarnos. ¿Ok? Mi hijo de 9 años se diagnosticaron. Uh-huh. ¿A qué edad le han dado eso? Como son trastornos del neurodesarrollo, los primeros años no te pueden dar diagnósticos definitivos. Según los manuales, según el CIE-10 y el DCM-5, se puede diagnosticar TEA a partir de los 7 años. ¿Ok? Hay algunos patrones que están, o que les decimos banderitas rojas, o que les decimos alertas, que te pueden decir, ¿no? Debe ser tu conexión, Hermenegilda, tu equipo, porque no me están reportando otras dificultades. Por favor, revisa, ¿sí? Si gustas, revisa o vuelves a conectarte. Uh-huh. Sí, creo que eso podría ayudar. Entonces, les platicaba, ¿no? Puede ser que durante los primeros años por ahí den una alerta, pero se trabaja, se estimula, se busca desarrollar a las habilidades, entonces cambia. Yo conozco el caso de una colega, su hija a los 3 años fue diagnosticada con TEA definitivo porque tenía muchos marcadores, y que han trabajado con ella, protocolos de alimentación, estimulación, lenguaje, comportamiento, ocupacional, todas las terapias han hecho, y la niña ya tiene 5 años, participa en obras de teatro, está aprendiendo, relaciona, entiende bromas, y se suponía que no lo iba a hacer, ¿no? Entonces, cada 6 meses igual sigue sus evaluaciones y la neuropediatra le ha dicho que está evolucionando muy bien y que es muy probable que el diagnóstico vaya a cambiar ya no a autismo, sino a TDAH. ¿Pero por qué? Si el autismo entonces significa que no cambia. Porque son distintos los entornos, es distinto el trabajo que se hace, puede cambiar. En algunos casos, no es que las pruebas no sean fiables, Gentaurosac, es muchas veces el desarrollo que va teniendo el niño. Entonces, si ya lo han visto 2, yo también tuve un paciente que lo derivaron porque el niño decían que es autista. Y trabajando con él, el niño no es autista. Hay indicadores que muestran dificultades conductuales, se abarca eso, se trabaja eso, se estimula el aprendizaje. Entonces, entonces puede ir evolucionando. Son trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Hay algunos que sí, los marcadores son puntuales y no cambian, ¿ok? También hay muchas corrientes que hablan acerca de que los cambios en la dieta, en la alimentación, ayudan, ¿no? A reducir azúcares, incrementar el consumo de omegas. Acuérdense, el omega 3 es combustible para el cerebro. Por lo tanto, hay un protocolo, Nemeche creo que es, déjenme buscar un ratito para darles bien el dato. Ay, perdón, Nemetschek es, ¿ok? Es un protocolo que lo utilizan para trabajar autismo.
Combina terapias, combina alimentación y del caso que les comentaba, trabajando con este protocolo ha habido bastante progreso del niño. Entonces, hay otros casos en que no, porque depende también del grado que se tiene, ¿no? Del grado que identifica. Ahora, el TEA significa que todo el comportamiento es lo mismo. No, es un espectro. Por lo tanto, no van a encontrar un TEA igual a otro. ¿Okay? Es un espectro. Significa que los TEAs no se pueden adecuar si aprenden, como les decía, tienen comportamientos o tienen dificultades en sus habilidades sociales, ¿ya? O dificultades en la comunicación, por ejemplo, o en interacción social, pero no significa que no se pueda aprender, ¿ok? Sí hay un deterioro que de repente no le permite funcionar socialmente como otras personas, pero no significa que no lo aprenda, ¿ok? Entonces, hay, como le dije, herramientas que te ayudan, que te dan el diagnóstico, que te permiten evaluar y trabajar las áreas para que vaya mejorando, pero depende mucho del grado, depende mucho de la estimulación, depende mucho del trabajo que se vaya haciendo adicional con estos niños, ¿ok? Centauro, qué bueno que no es TEA, ¿no? No digo que sea malo tener TEA, es lo que toca, pero si no lo tiene, bien por ti, porque significa que tienes que seguir buscando qué es lo que le pasa al niño. A veces no necesariamente tienes que tener el diagnóstico y saber qué le ocurre, ¿no? Si es brillante, entonces hay que seguir trabajando en eso y ayudarle a desarrollar las competencias para que se adapte socialmente, ¿no? Ya, ¿qué más? Vamos a ver TDAH. Y empezamos de aquí rapidito y de ahí empezamos a trabajar algunas estrategias. ¿Listo? TDAH, que es otra de las consultas que ustedes suelen hacer, ¿no? Es un trastorno que es caracterizado por las dificultades atencionales, ¿no? Hay un patrón que persiste mucho en la inatención, a veces en la hiperactividad y otras veces en la impulsividad. Y esto, lógicamente, interfiere con la forma en cómo van a enfocarse o aprender. Entonces, ¿los niños con TDAH no aprenden? Falso, es un mito. Sí aprenden, pero ¿qué aprenden? Tienen un aprendizaje muy dirigido o lo que les es placentero, sobre todo, ¿no? ¿Significa que no se concentran? Falso, sí se concentran, pero solo en lo que les es agradable o en lo que es de su interés. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con las cosas que no son de su interés? Pues no las van a aprender. Entonces, es allí donde debemos trabajar o desarrollar estas habilidades atencionales para que él pueda enfocarse. ¿Listo? Si es hiperactividad, pues hay un trabajo también que se hace farmacológicamente para poder abordar y para poder darle la tranquilidad al niño justamente para que pueda incrementar sus habilidades atencionales. También hay muchos casos de padres que han hecho cambios en la dieta, han llevado protocolos también con omega 3, acuérdense, omega 3 denle a todos sus niños. Ustedes también tomen su omega 3. Que haciendo cambios en la dieta han encontrado mejoras, pero no lo es todo. O sea, no es que ya yo cambio mi alimentación y mejora el niño, es trabajo en conjunto. Cuando tratamos o cuando hablamos de dificultades del neurodesarrollo, siempre tiene que ser un trabajo interdisciplinario, ¿ya? No es que yo solita en casa lo voy a manejar y ya se le va a pasar y ya va a aprender. No, esa es una idea errónea. Mientras más rápido sea el diagnóstico, mientras más temprana edad, mucho mejor porque el abordaje se puede dar a temprana edad y lógicamente se va a poder ayudarle a desarrollar esas habilidades que van a necesitar, habilidades académicas, habilidades sociales que van a necesitar para poder trabajar en grupo, ¿no? Para poder socializar, para poder interactuar con otras personas. Entonces, por acá.
Manito levantada, dime. Miss, hiperactividad, impulsividad, ¿es lo mismo? O porque yo, por ejemplo, puedo tener un niño juguetón, que no puede estar sentado, que puede estar jugando, distrayendo al resto del grupo, pero también puedo tener un niño que de repente me lanza sus cosas o que está abrazando, apretando a sus compañeros. En esos casos, de esos casos estamos hablando porque también se puede confundir que un niño juguetón, distraído, que no me mira, que no me presta atención, también puede ser diagnosticado como TDAH o no. Ok, muy buena la pregunta y es válida. Y te digo, hiperactividad e impulsividad no es lo mismo. Son conceptos que están muy relacionados, pero no es lo mismo. ¿Se pueden dar individualmente? ¿Se pueden dar en conjunto? Sí, pero sí es distinto. La hiperactividad tiene que ver con con movimiento excesivo o de repente con un movimiento que no es apropiado para una situación, ¿ya? Como por ejemplo que el niño o la persona esté muy inquieta, que no pare de mover piernas, manos, que esté tamborillando, que esté moviendo siempre. Lo van a observar ustedes porque la persona no puede permanecer sentado, ¿ya? Por periodos prolongados, se hace muy difícil. Siempre uno quiere estar en movimiento, quiere estar en marcha, es como si estuvieras ahí un carro que le pisas el freno y está así, ¿ok? Otro de los indicadores que te puedes dar cuenta con hiperactividad es, por ejemplo, yo te estoy haciendo una pregunta y yo ya quiero responder ahorita. O sea, ni siquiera terminas de hacer la pregunta, yo ya respondo. Hablar en exceso es otra de las características que tiene la hiperactividad, ¿ok? Y la impulsividad, ¿cómo te lo ejemplifico? Ya, la impulsividad es más que todo la carencia del control que tienes en tus acciones, ¿ya? Por ejemplo, ya, ¿cómo te das cuenta? Los niños no respetan turnos, ¿ya? No respetan turnos, son muy impetuosos, toman decisiones apresuradas, esa es la impulsividad, ¿ok? No se mide el riesgo, que es otro de las características, es otro de los indicadores que hay que tener en cuenta. Y parecido a la hiperactividad está el que responden preguntas, incluso mucho antes, o deducen muy rápido, ¿no? Es como que tú quieres decir, ay, esto es lo que querías decir, y eso los mete en muchos líos, ¿no? Entonces, estos dos están relacionadas, pero no es lo mismo, ¿ya? Acuérdense, hiperactividad tiene que ver con el movimiento y la impulsividad tiene que ver con, más que todo, con el proceso, con las respuestas, con el decir cosas sin medir consecuencias, tiene que ver más que todo con lo conductual. En cambio, la hiperactividad tiene que ver con el movimiento físico. ¿Listo? ¿Está claro allí? Como ansioso, dice. Claro, se mueve así como si estuviera ansioso. Ahorita que lo Sí, ahora mencionas. sí me quedó muy claro, gracias. Ok, ahorita que lo mencionas, a veces, han habido casos en los que se ha detectado mal TDAH, se ha detectado mal. ¿Qué quieres que repita, Silvana? Escríbeme, Silvanita, yo lo repito, vuelvo a explicar. Les decía que han habido, o a veces se suelen confundir estos diagnósticos porque justamente la conducta hiperactiva es como es movimiento excesivo, y a veces no es TDAH, es ansiedad. Entonces, sí han habido errores que se pueden confundir porque a veces los síntomas son parecidos, ¿ya? Los síntomas son parecidos. Pero por eso es importante, como les decía, no esperar justamente el diagnóstico o la etiqueta para en base a eso justificar. O sea, la idea es conocer cuáles son los indicadores, ¿ya? Conocer cuáles son las conductas que están relacionadas o las características, ¿ya? En el lenguaje de ustedes, ¿no? Las características que están relacionadas con las dificultades, ¿no?
Sí, simplemente puede ser trastorno de atención. Otras veces está mezcladito, trastorno de atención con hiperactividad. Otras veces es trastorno de atención con impulsividad. O si no, la combinación perfecta. Atención, hiperactividad e impulsividad, ¿no? Cuando hay impulsividad, así como les pongo perdón, hiperactividad es este movimiento, ¿no? Parece un resorte, están que se mueve. Impulsividad es, por ejemplo, dicen, contestalón, ¿qué más escucho que les dicen, no? Es un malcriado, irrespetuoso, ay, ¿cómo es la palabra acá? Como que es una persona muy osada, ¿no? No mide riesgos. Temerario, ¿no? Es temerario, no mide riesgos. Ok, eso es impulsividad. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Ya, aquí está, aquí lo que vamos a ver son problemas que están relacionados con el desarrollo intelectual, ¿no? Lo que vamos a encontrar aquí pueden ser discapacidades intelectuales, como por ejemplo, bajos niveles de coeficiente intelectual. Hay problemas que tienen dificultades respecto al razonamiento, a resolver problemas matemáticos, a planificar, de repente a generar aprendizaje a través de experiencias. Entonces, eso tiene que ver con el trastorno del desarrollo intelectual. ¿Ok? Aquí, para identificar que hay estas dificultades, definitivamente hay que hacer evaluaciones del intelecto, ¿no? Con pruebas de inteligencia para verificar ya cuáles son las capacidades que tienen desarrolladas o el nivel y sumado a las pruebas de inteligencia, tienen que haber evaluaciones también del comportamiento adaptativo, ¿ya? O sé, ¿cómo es que, cómo dices, Gina? Creo que quieres preguntar si la impulsividad es genético o se desarrolla, como que se aprende. Bueno, si es eso lo que quieres. Listo. Si eso es lo que querías preguntar. Muy bien. Hay estudios en los que indican que sí, la impulsividad es genética, más que todo porque hay áreas en el lóbulo frontal que están relacionadas con la regulación, ¿ya? Todo lo que es el lóbulo frontal tiene que ver con las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se van desarrollando desde la primera infancia hasta los 30, 33 años, que se termina uno de formar. ¿Listo? Entonces, todo esto tiene que ver con el lóbulo frontal y hay una base genética que indica que sí, la impulsividad está asociada con estas diferentes, con la actividad cerebral. Ahora, muchas veces tiene que ver la influencia del ambiente, o sea, a qué factores ha estado expuesto, ¿no? Yo insisto, bueno, ya no lo voy a insistir. Para mí, de toda mi experiencia y de la información estudiada, sí, el factor ambiental es lo que para mí le va a ganar al factor genético. ¿Por qué? Porque el entorno va a mitigar esta impulsividad, ¿ya? El entorno. Entonces, ¿por qué el entorno? Porque eso es algo que lo podemos reforzar o lo podemos mitigar a través del trabajo conductual. Entonces, si en casa el niño tiene impulsividad, pero hay modelos de comportamientos que van a atender o van a ayudar a esa conducta que tiene el niño y cómo el entorno va a reaccionar a esa conducta, entonces es muy probable que el niño imite la respuesta. Es como a ustedes, ¿ya? ¿Ustedes qué creen? ¿El miedo se aprende o se nace con miedo? Y el miedo es una emoción. Sí, se aprende. Lógico.
Entonces, ¿qué pasa si en la casa yo le tengo miedo a las serpientes, le tengo miedo a los insectos, le tengo miedo a los ratones, yo como adulta? Tengo mi hijito y como yo le tengo miedo a eso, yo le transmito mi miedo. ¿Lo va a aprender o lo va a desarrollar? Lo va a desarrollar, lo va a aprender, perdón, ¿no? Lo va a aprender. Y no estuvo expuesto a los mismos factores que yo, pero lo aprendió. ¿Por qué? A través de un modelo de comportamiento, a través de la imitación. Entonces, por más que tengas un factor genético que puede estar influenciando el cómo la respuesta o la actividad en estas áreas, la parte ambiental va a terminar reforzando o extinguiendo estos comportamientos. ¿Ok? Entonces, sí es importante que nosotros pues cuidemos la crianza o cuidemos cómo enseñamos, ¿ya? Cómo enseñamos para poder modelar estos comportamientos. Entonces, hay casos en los que ya con enseñanza, con aprendizaje, con modelamiento, no se va a poder corregir. ¿Por qué? Porque ya no solamente es un problema de aprendizaje, sino también ya tiene que ver, también con la parte neuronal, ¿no? Entonces, por eso es que hay terapias farmacológicas para poder trabajar con pacientes, con personas que tengan estos diagnósticos, dependiendo del grado también, ¿ya? Hay algunos que hacen, incluso hay estudios que hacen evaluaciones del neuronales, ¿no? Para ver qué le falta, si le falta mielina, cosas así que hacen, simplemente para justificar, ¿no? Que eso es lo que está pasando. Otras veces para poder reforzar, para poder trabajar las áreas que están relacionadas con estas alteraciones, pero todavía está en desarrollo, ¿no? Hay incluso investigaciones de qué área específicamente se ve afectada en el cerebro para poder trabajar, ¿no? Eso según la neurobiología o la neurociencia. Muy bien. Entonces, por acá, ¿qué hay? Miss, ¿Sí? entonces, un niño que en clase es muy temeroso, de repente se vuelve también introvertido, porque cuando se le pide que pueda responder una pregunta, no quiere responder, ¿no? O de repente se le dice, será el recreo, puede salir, pero socializa poco, entonces, o de repente es un niño que no quiere quedarse solo en el salón, entonces son niños que tienen que derivarse al apoyo psicológico, a que pueda llevar de repente una evaluación, que los padres nos puedan llevar y así poder trabajar de la mano, ¿verdad, Miss? Porque es, digamos que esas conductas que tiene el niño, nosotros, por más que podamos hacer el esfuerzo, no lo vamos a poder solucionar solos, ¿correcto? ¿Sí? Es correcto, sí. Es que recuerden que hay ciertos comportamientos que nosotros podemos moldear, que podemos regular a través de la enseñanza, a través de experiencias, ¿no? Entonces, si está en un entorno donde se le fomenta el autocontrol de repente, para poder mitigar esas conductas que son impulsivas, entonces las va a poder mitigar, ¿ya? Pero si no atiendo, si yo dejo, así, él es así, así se va a portar y yo acepto eso, entonces definitivamente, si ya tiene una predisposición y yo ni siquiera trabajo eso, o sea, conductualmente, entonces va a seguir portándose de esa manera. ¿Ya? Gina dice, ¿por qué reacciona? Por modelos. Nosotros vamos aprendiendo de las experiencias de otros. Dice, o peor, se le enseña a autocompadecerse. Sí, o sea, aquí lo que hay que quitar son estas etiquetas.
¿no? La etiqueta es simplemente para saber por qué camino, es como una dirección, ¿no? A dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, qué tienes que trabajar, pero no es algo que te marque o que te defina, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta respecto a los diagnósticos, respecto a las etiquetas que le llamamos, ¿no? Bien, vamos a seguir. Dificultades en el lenguaje también pueden surgir, ¿no? Que estas son, digámoslo así, que también alteran la forma en cómo los niños aprenden, ya el trastorno del lenguaje. En este trastorno del lenguaje lo que se va a observar es dificultades persistentes en la adquisición, ¿ya? Y en el uso del lenguaje. Esto puede ser de forma escrita, puede ser hablada, ¿no? O a través de signos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay estas dificultades del lenguaje? No se puede comunicar o afecta significativamente la forma en cómo se comunica, ¿ya? Entonces, hasta aquí le voy a dar allí para poder ir a los ejercicios, ¿listo? Si no, nos va a faltar tiempo. Ustedes van revisando, he tratado de ponerle lo más sisunto para poder entenderlo, ¿ya? Y vamos a ir por acá. Acá, listo. Muy bien. ¿Qué pasa si en el aula yo, por ejemplo, tengo estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje? ¿Cuáles pueden ser estas dificultades de aprendizaje? Mire, las dificultades de aprendizaje pueden estar asociadas, como les decía, a problemas del habla, ya a dislexia, a discalculia, a déficit de atención con hiperactividad, a TEA. Pueden tener dificultades también en la lectoescritura, ¿no? En la escritura o solo dificultades atencionales, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a trabajar o qué puedo hacer? Cuando ya hay un trabajo de por sí de algún terapeuta o de algún especialista respecto a estas dificultades de aprendizaje, normalmente el terapeuta hace un trabajo en común con el profesor, ¿ya? Porque se trabaja en todas las áreas. Entonces, cuando nosotros tenemos casos por ahí de dislexia en el aula, lo que podemos utilizar son juegos fonéticos, ¿no? Juegos de palabras, ¿para qué? Para que el niño pueda mejorar la fluidez, ¿ok? Incluso hay software con actividades especializadas para trabajar la dislexia. Entonces, algo que ayuda mucho, ¿ya? Es que la lectura, ya la lectura pueda hacerse en niveles con el niño, con el estudiante que tenga esta dificultad, ¿ya? Discalculia, por ejemplo, es la incapacidad de hacer cálculos matemáticos, ¿ok? Una simple suma, una simple resta se hace realmente difícil para los niños que tengan esta condición. Ahora, ¿qué ayuda? El que el trabajo sea manipulativo. ¿Por qué? Porque las matemáticas normalmente nosotros las trabajamos mentalmente, ¿cierto? Pero con los niños que tienen esta dificultad en los procesos, en desarrollar habilidades matemáticas, ¿ok? Hay que utilizar material que sea concreto, manipulativo, para que ellos puedan tangiblemente ver a lo que nos estamos refiriendo, ¿ok? El uso de la gamificación o el uso de los juegos va a ayudar también bastante a que no es que va a aprender las matemáticas, ¿ok? Sí, necesitan cuantificar. Entonces, no es, en realidad, cuando padecen de discalculia, no pueden hacer, compras o no pueden hacer cálculos matemáticos o de monedas. Entonces, lo que hay que hacer es enseñarles
¿ya? Algunos son más pillos, más abiertos, más rápido lo aprenden, pero en el caso de discalculia necesitan ser material concreto, ¿ok? Necesitan verlo, no hay forma en que lo imaginen, ¿ok? Y juegos, por ejemplo, de tienditas, juegos de las habilidades, de las necesidades cotidianas o juegos de la cotidianidad, ¿ya? Para que ellos puedan ir aprendiendo, ir exponiéndose a situaciones reales, ¿no? Y que estas actividades de conteo o de cálculo estén de acuerdo al nivel que tiene el estudiante, ¿ya? En cuanto al TDAH, es importante que dentro del aula yo tenga estructura. Algo que les funciona mucho a los chicos con este diagnóstico es que te anticipes, ¿ok? Cuando ellos conocen qué viene, eso les da mucha seguridad. Entonces, quita el descontrol, les da poder, los ayuda a manipular, a tener esta sensación de control y a los niños les da mucha más predictibilidad. Entonces, si yo tengo una rutina, ¿ok? Si establezco rutinas claras y, sobre todo, las tareas que puede ser pintar, hay que hacerlos por partes, por pedacitos, digámoslo así. En el caso de los niños o niñas que tienen TDAH, las tareas se pueden hacer imposibles. Para ti, una tarea puede ser muy sencillita, pero para ellos es demasiado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer las tareas en pasos pequeños, ¿ok? Das instrucciones claras, cortitas y claras, precisas, y tareas divididas en pasos pequeños. Esto también les permite que ellos vayan aprendiendo o vayan desarrollando capacidad de logro. Es decir, que pueden hacerlo, ¿no? Paso a paso, que pueden hacerlo. Y nunca en su vida intenten que un niño con TDAH se quede quieto. No lo van a conseguir. Entonces, den la libertad para que el niño pueda moverse, con rutinas, con pautas, con acuerdos, pero el que se mueva, el que libere energía, va a ayudar a que también su cuerpo esté más tranquilo para poder prestar atención, ¿ya? El movimiento es súper importante, ¿ok? Yo, por ejemplo, suelo recomendar los discos de balance, bandas, pelotas, que los niños estén tocando. Imagínense ustedes aquí, ¿no? Están en clase, sentados en la computadora, pero de repente están sentados, están soltando la pierna, ya se levantaron, que van al baño, que no sé cuándo. Entonces, sí es importante el movimiento. Creo que en una de las clases anteriores les decía, si ustedes ya observan que los chicos no están prestando atención, no se molesten. Háganles pausas activas, juegos cognitivos, trabalenguas, adivinanzas, juegos matemáticos, lógicos, lo que sea con tal de sacarlos de donde están. Una distracción, una pausa. Estiramiento, a veces en el aula, por ejemplo, jugamos con pases, ¿no? Con pases para ayudar a la autorregulación y para ayudar a la planificación también de su tiempo. Entonces, tienen que permitirles a los niños moverse. Es imposible que los niños se queden quietos. Ya de por sí es difícil. Imagínense a quien tiene esta dificultad. Entonces, pauta clara, movimiento. No les voy a decir, este ejercicio te funciona porque cada uno es distinto, pero en general, permitir el movimiento. Sí, incluso dentro de las actividades de trabajo, cuando nosotros queremos hacer pausa activa, podemos preparar al niño o podemos preparar al estudiante para lo que se viene. Respiración, puede ser respiración, la 478, puede ser respiración cuadrada, puede ser respiración diafragmática, a todos, ¿no? Que les va a ayudar a poder regular esa energía que tienen. Pueden ser estiramientos, pueden ser saltos, pueden ser canciones, lo que al niño le guste, porque hay niños que no les gusta, por ejemplo, la música, pero les gusta imitar sonidos, ¿no? O les gusta estirarse, por ejemplo.
Incluso en los niños ustedes pueden enseñarles a relajar el cuerpo. Hay una técnica de relajación que se llama Jacobson, técnica de relajación progresiva muscular de Jacobson, que lo pueden trabajar hasta sentados. No necesitan tener un tapete, no necesitan tener un mat para que los niños hagan los ejercicios. Sentados, y les vas enseñando a regular, a entender su cuerpo, ¿ya? Y a ir tensando y calmando la tensión. Iván. ¿Puede, por favor, escribir en el chat el nombre que acaba de mencionar? Claro. Se llama así, miren. Técnica de relajación progresiva de Jacobson. Ya. Ah, sí. Perdón, ahí se me pasó la tilde en la I. Técnica de relajación progresiva de Jacobson. ¿Listo? Es buenísima, incluso para nosotros. Entonces, pueden enseñarles. Van haciendo que se distraigan, quemando energía y les van enseñando a autorregularse. Tengo niños que en el aula son muy pleitistas, arranchan cosas, tiran objetos, no siguen indicaciones, son los niños problema, ¿no? Dificultades conductuales. Entonces, estas dificultades conductuales se pueden manifestar con agresividad o con dificultad para seguir, para aceptar la autoridad, ¿ya? Entonces, si yo tengo niños que son agresivos, que todo arranchan, que incluso no solo agresivos, sino que también son explosivos, entonces yo tengo que generar o tengo que mostrarle estrategias de cómo resolver problemas. ¿Ok? Sirve bastante el que yo tenga un sistema de consecuencias, ¿ya? Es algo así como los castigos. ¿Se acuerdan que les hablaba en la clase anterior sobre los castigos positivos, negativos y sobre los reforzadores? Muy bien, ese es un sistema de consecuencias. Entonces, yo tengo que ver qué conducta en específico quiero erradicar, ¿ok? Y en base a eso, establezco un sistema de consecuencias y un sistema de reforzamiento. Esto se le conoce como técnicas de modificación de conducta. Profesora, ¿todos lo pueden hacer? No. Pero todos lo aplicamos, de cierta manera sí, pero profesionalmente no todos lo pueden hacer. En la casa nosotros vamos practicando, vamos poniendo sistemas de recompensas, vamos poniendo sistemas de consecuencias en casa. Mira que si no haces esto te pasa lo de acá. Sí, pero es importante que si yo tengo estudiantes o hijos o sobrinos que tienen dificultades de conducta, es importante que reciban atención urgente. ¿Por qué? Porque si no, cuando nosotros no trabajamos o no atendemos estas dificultades, esta agresividad del niño, cuando el niño entra a la prepuber, ¿ya? Comienza a desarrollarse este problema que sí ya es un trastorno, que es trastorno negativista desafiante o trastorno oposicionista desafiante, que derivan de los problemas conductuales. ¿Ya? Entonces, si hay dificultades conductuales, sí o sí, urgente poder atender los problemas de conducta. ¿Para qué? Para evitar, ¿ya? Para minimizar el riesgo de trastornos conductuales. ¿Ok? No es normal que un niño tenga tantas conductas inadaptadas o tantas conductas disruptivas en el aula. Ya, no es que es chochito, no es que, es consentidito y por eso es así. No. Ya, hay una alteración y eso hay que trabajarlo, hay que atenderlo. ¿Qué más? Se nos va el tiempo. Muy bien, en cuanto si tienen casos de TEA, dependiendo, ¿ya? Dependiendo de la condición, ¿ya? Dependiendo de
sobre todo del grado que tenga en el caso de TEA, ya es que se van a trabajar actividades parecidas a las que les propongo. Entonces, lo primero es que tengo que desarrollar son las habilidades comunicativas o la comunicación. Entonces, si por ejemplo tengo un niño que no tiene lenguaje, que es TEA y no tiene lenguaje, entonces, ¿de qué forma me voy a poder comunicar con él? Puede ser lengua de señas, puede ser pictogramas, que nos va a permitir facilitar la comunicación. Además, se hace mucho más tangible, ¿ok? Observable. Y el niño puede recurrir, el niño o niña, puede recurrir a sus rutinas, a aprender rutinas a través del uso de pictogramas, ¿ya? También en cuanto a la comunicación, es importante enseñarle a los niños cómo iniciar conversaciones, ¿no? Con sus pares acerca de juguetes. Entonces, es algo que de repente para ti y para mí se hace natural, pero para quienes tienen estas alteraciones, sí tienen dificultades comunicativas porque no saben iniciar conversaciones o quizás las conversaciones que inician son con temas de su interés y le dan vuelta, 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 siempre hablan de sus temas de interés. Por cierto, van presentando fijaciones, ¿no? Fijaciones. Entonces, hay que permitirles a los niños que tienen TEA, utilizar un sistema comunicativo que les permita, ¿ya?, el transmitir sus necesidades o las ideas. En cuanto a la interacción social, contrario a lo que se cree de que no hay que exponerlos porque son autistas, porque nos van a ser entendidos, no hay forma que aprendan si es que no hay actividades grupales. ¿Ok? Entonces, la interacción es la forma en cómo ellos van a aprender lo que para otros es innato, para ellos tiene que ser aprendido, tiene que haber sentido. Entonces, hay que organizar actividades grupales. Uno, para poder enseñar tolerancia al grupo, y lo segundo es para poder incluir al niño con niño o niña con este diagnóstico para que vaya interactuando y vaya desarrollando estas habilidades, ¿ya? Que son las habilidades sociales. Entonces, cuando nosotros enseñamos a interactuar, ¿ya? Estamos también permitiéndoles que ellos puedan ir aprendiendo, por ejemplo, turnos, ¿no? Que es el turno conversacional, por ejemplo. Entonces, en vez de decir, en vez de yo sentarme y hablar, ¿han visto alguna vez Forrest Gump? ¿No? Hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y no me doy cuenta si mi interlocutor está escuchándome. Yo sigo hablando, contando y vuelvo a contar el mismo tema. Ok, entonces lo que yo tengo que enseñarle a los niños con TEA es el turno conversacional, ¿no? Que se practica, se va enseñando. Para los niños neurotípicos lo van aprendiendo, lo sobreentienden y lo aprenden de acuerdo a cómo van interactuando. En este caso, tengo que enseñarle, ¿ok? Tengo que enseñarle a turnarse, a compartir turnos, a desarrollar empatía, que es algo de lo que van careciendo, ¿no? Que son las habilidades que les permiten la interacción social. Entonces, profesora, ¿estas son todas las actividades? No. No hay una receta, no hay, lamentablemente no es que yo te diga, mira, haz esto, esto, esto y te funciona. No es como la medicina, ¿no? Incluso con la medicina, pues tienes que ir al médico para que te diga qué es lo que puedes tomar y te va a hacer efecto, ¿no? Entonces, iguales son con las terapias. Son actividades que pueden adaptarse a las necesidades de cada estudiante, pero sí debemos tener en cuenta cuáles son las herramientas, ¿no? ¿Cuáles son, qué es lo que ya tiene el niño? ¿Ya? ¿Qué es lo que ya tiene el niño? ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss, está muy claro. Scarlett, es por la lexitimia. Sí, podríamos decir que sí.
¿no? Recuerden que ellos, dificultades, más que todo está en entender lo que la otra persona está pasando, ¿no? No pueden leer, no pueden identificar o comprender las emociones propias y menos las de otros. ¿Ya? Muy bien, Iván. Hacer solo hincapié en el último punto, en las dinámicas de integración, y que en caso de trabajar con adultos no se desanimen. De vez en cuando es más complicado integrar adultos que niños. Sí, los adultos somos recontra complicados. Sí, gracias por la acotación, Iván. Muy bien, entonces hemos llegado al final de nuestra clase. Recuerden que la forma en la que nosotros podemos llegar a los niños que tienen dificultades sensoriales, conductuales, atencionales, del neurodesarrollo o de repente cognitivas, es con paciencia, es desarrollar actividades que sabemos nosotros, los niños tienen la capacidad de poder entender, resolver. No tiene que ser de difícil a más difícil, tiene que ser de facilito a medio y así va a ir incrementando el nivel de dificultad. Porque ¿qué pasa si yo les doy todo lo difícil al inicio? Pues no van a tener o no van a desarrollar la suficiencia o la autosuficiencia, ¿no? Se quedan con la idea de incapacidad o de no poder. Entonces, yo siempre digo, no es que no puedan, es que te va a tomar más tiempo, pero lo vas a lograr. Otra de las cosas que tenemos que quitarnos de la mente es mirar con con pena, ¿ya? Con lástima. La discapacidad la tenemos nosotros, si hacemos eso, ¿ok? Son tal como nosotros, solo que necesitan un poquito más de trabajo. ¿Listo? Entonces, eso, estén alertas, no juzguen. Como les decía, siempre vayan más atrás, más allá de lo que nosotros vemos. Lo que vemos es la consecuencia de algo que está ocurriendo. ¿Listo? Entonces, que tengan bonita noche, cuídense, por favor, no se vayan para poder recibir información de nuestro coordinador. ¿Listo? Nos estamos